Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 17 de septiembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com en nuestro país y el mundo. La experiencia de la tregua entre pandillas en nuestro país ha trascendido ya no solo a los organismos como la OEA y Naciones Unidas, sino a los mismos grupos de pandillas que existen en Centroamérica. La semana pasada trascendió que las pandillas ubicadas en Honduras y Guatemala están interesadas en replicar ese esfuerzo en esos países. En medio de esto, desde luego, el debate en nuestro país continúa sobre el reconocimiento o no del gobierno de ser el principal impulsador de esta iniciativa. Hay varios temas en agenda alrededor de estos puntos. De estos temas, pues obviamente vamos a conversar en los próximos minutos. Nos acompaña en nuestros estudios Raúl Mijango. Él es facilitador de la tregua entre las pandillas principales en nuestro país. Raúl, bienvenido. Gusto. Buenos días, Willy, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, Raúl, para comenzar, hay un tema, y le preguntaba un poco fuera de cámara antes de comenzar la entrevista en línea, al final, sobre este tema de paternidad o no, de todo este tema de la tregua entre pandillas, ¿el gobierno tiene paternidad, no tiene paternidad de esta cuestión? ¿Cuál es el nivel de involucramiento? Porque bueno, hemos visto algunas declaraciones la semana pasada en un periódico digital y ya parecía prácticamente que había una especie de sensación en lo que uno leía, de que había un reconocimiento oficial de que efectivamente el Ejecutivo se había involucrado en este esfuerzo. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, primero hay que decir que yo percibo cierta obsesión hasta un poco enfermiza del Faro en la dirección de querer establecer de quién es la paternidad y cómo es que esto se inició. Lo cierto es que este es un proceso en el que sumamos iniciativas entre la Iglesia Católica y la sociedad civil, y para poder llevar adelante el proceso hubo necesidad obviamente de solicitarle a las autoridades nos permitiesen poder llevar adelante esta iniciativa y por supuesto que también nos ayudaran a facilitar las condiciones para que pudiésemos accesar a los centros penitenciarios, pudiésemos hablar con el liderazgo de las principales pandillas. Y pues ya en el proceso mismo, quienes hemos estado involucrados directamente ha sido la Iglesia Católica a través de Monseñor Colindres y tu servidor. Raúl, perdón, ¿era imposible hacer este esfuerzo si no había de alguna forma el que el Ejecutivo facilitara esas condiciones de entrar a los penales y hacer este tipo de cosas? Por supuesto, o sea, si tú no cuentas con las facilidades que el Ejecutivo te brinda, es muy difícil llevar adelante una iniciativa de este tipo, porque son ellos quienes administran el sistema penitenciario y obviamente pues para poder entrar allí hay que contar con sus permisos y por supuesto con sus apoyos y facilidades. ¿Tiene alguna relevancia o no de que el Ejecutivo pueda admitir o no de que se ha involucrado en esto? Es que el Ejecutivo siempre ha admitido de que ellos han facilitado este proceso, que es lo que en realidad ha habido. Lo que sucede es que aquí este periódico digital se obsesionó con una idea original donde ellos querían responsabilizar al Ejecutivo como el que estaba llevando adelante lo que ellos llamaron en su momento un proceso de negociación con las pandillas. Nosotros hemos insistido y se lo hemos declarado a quien hemos podido, de que el papel que Monseñor y yo hemos jugado es el de facilitar entendimientos entre las mismas pandillas, y de hecho lo que dio lugar a que este proceso que comenzó el 9 de marzo se desarrollara y que se sostuviera hasta la fecha es ese acuerdo entre las pandillas. Y que si hubo o no negociación, yo en este caso quisiera aprovechar tu espacio para hacer una infidencia. Sí, sí. Cuando comenzamos a hablar con los miembros de pandillas, obviamente ellos nos expresaron sus inquietudes, nos expresaron de que ellos consideraban que era necesario que se les escuchara para que se atendiera el problema del sistema penitenciario, el problema de la falta de oportunidades para su gente en la calle. Y yo recuerdo una frase que yo les hice en ese momento, en la que les dije, miren, ustedes no están en condiciones de pedir absolutamente nada, ¿verdad? Le han provocado un daño tremendo a esta sociedad, la percepción que la sociedad tiene sobre ustedes es de que son un grupo que no tiene escrúpulos, que etcétera, etcétera. Si ustedes quieren que la sociedad los escuche, ustedes tienen que ganarse la confianza de la gente, y eso se hace con gestos de buena voluntad. De ahí que surge
este proceso que ha estado matizado precisamente por la expresión de gestos de buena voluntad. El haber iniciado con la reducción de homicidios es un primer gesto de buena voluntad. A esto se le ha sumado lo de las escuelas, se le ha sumado lo de la entrega simbólica de armas en ocasión de la venida del secretario general de la OEA, y yo espero de que este proceso siga recibiendo nuevos buenos gestos por parte de las pandillas, y eso tiene un propósito deliberado. Si ellos quieren que la gente los escuche, tienen que demostrar que no solamente tienen una gran capacidad de hacer maldad, sino que también tienen capacidad de hacer cosas buenas, y es precisamente en esa lógica en la que ellos se han montado, y yo creo que hasta hoy, 6 meses después, podemos decir que los gestos de buena voluntad de las pandillas han hecho cambiar la situación del país. Hoy ya no somos el segundo país más violento del planeta, y eso ya de alguna manera es una conquista que beneficia mucho a la sociedad salvadoreña. Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Hemos abierto esta semana conversando sobre el tema de pandillas, la tregua entre pandillas. Nos acompaña en nuestros estudios Raúl Mijanco, facilitador de este proceso. Raúl, decías en el segmento pasado gestos de buena voluntad que han enviado las pandillas. ¿Podemos esperar que hayan expresiones siempre en esa línea? Por ejemplo, en la disminución de homicidios es un dato real, concreto, o sea, el número de homicidios ha bajado. Antes de comenzar la entrevista conversábamos y te decía, bueno, el hecho de que ya no hayan cadáveres desmembrados en las calles, personas decapitadas, ese tipo de cosas, al margen de que sean pandilleros o no, quienes están, es una buena señal que se manda a la sociedad en términos de cómo lo percibe, y estoy hablando como ciudadano, como periodista en este país, pero está el tema de las extorsiones, se dice que han disminuido, pero en otros momentos aumenta, depende de algunos sectores, pero la gente sigue siempre esperando más, o sea, ¿cuánto más se puede esperar de este proceso? Bueno, primero hay que decir que el primer gesto, que es el de contribuir en la reducción de homicidios, ha permitido que hasta el día de ayer, si la tendencia del 8 de marzo se hubiese mantenido, o sea que no hubiera habido tregua ni reducción de homicidios, el país tuviera que estar lamentando la pérdida de 1.663 vidas. Sin embargo, gracias a la apertura de este proceso, podemos decir que esas vidas se han salvado, ¿no? Por el otro lado, yo te explicaba de que uno de los elementos que trabajamos con los miembros de pandillas cuando se estaba articulando este proceso, es de que ellos tenían que demostrarle a la sociedad que en su corazón no había solo maldad, sino que también había capacidad de hacer cosas buenas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se manifiesta? Haciendo buenos gestos. Y nosotros hemos estado insistiendo permanentemente con ellos en la necesidad de ir construyendo qué nuevos gestos son los que ellos pueden ir desarrollando, porque este es un tema de confianza. Aquí se necesita
que la población vaya desplazándose de esa condición de resentimiento, de odio, que por supuesto es el resultado de todo el dolor que se ha acumulado por los daños que esta gente le ha causado a la sociedad, pero tiene que irse desplazando hacia un escenario de mayor confianza en el proceso, porque es lo que permite realmente que la sociedad pueda involucrarse, sumar capacidades y hacer que este proceso se consolide, se vuelva sostenible, se vuelva irreversible y que se encamine hacia la recuperación de la paz social, que es el objetivo que con Monseñor Colindres nos hemos trazado como objetivo final de este proceso. Raúl, pero es posible que se vaya escalando en algunas decisiones, porque bueno, cuando uno conversa con la gente dice, bueno, efectivamente que bueno, no hay homicidios, pero el ambiente en sí de la situación de violencia que hay en este país, el temor a salir a la calle, a subirse a un bus, siempre existe, o sea, pero entonces, ¿se puede ir escalando a otros niveles? Por supuesto, lo que sucede es que estamos hablando de la superación de un problema que se ha acumulado por más de 30 años en el país. Resolverlo no va a ser fácil, y eso yo creo que nosotros lo tenemos claro y lo debería de tener claro toda la sociedad. O sea, resolver un problema tan grave como este va a requerir de un proceso en el que gradualmente vayásemos desmontando escenarios que generan violencia, y en ese sentido decirte que nosotros estamos convencidos que el primer gesto permitió reducir significativamente la tasa de homicidios, pero aún hay un promedio ahí de 4, 5 o 6 que aparecen, algunos de ellos todavía vinculados al tema de pandillas, y nuestro desafío es tratar de reducirlo más. De igual forma, el de reducir otro tipo de delitos como el de las extorsiones, el de los robos, el de la comercialización de drogas, y de alguna forma pues ir buscando que estas estructuras dejen de ser estructuras delictivas. Ese es parte del propósito que buscamos, pero obviamente lograrlo va a significar dos cosas: un poco de tiempo y muchos recursos, porque aquí realmente hay que invertir recursos para dar respuesta a problemas concretos que nadie puede obviar. El colapso del sistema penitenciario salvadoreño es más que evidente. Ahí hay que hacer un esfuerzo para resarcir la deuda social que el Estado tiene con ese sector, ¿no? Y por el otro lado, hay que abrir oportunidades para que los miles de jóvenes, no solo de pandillas, sino que los jóvenes en general que están carentes de oportunidades en el país, puedan tener la posibilidad de accesar a un primer empleo, a una primera actividad productiva que les permita empezar a generar ingresos para ayudar a su familia. Claro, y a propósito, Raúl, aquí tengo, son varias ideas que ha desarrollado a través del Twitter Bessie Ríos, se nos escribió a propósito de que anunciamos el tema en Twitter. Y hay varias ideas, se las voy a leer en este momento porque me parece que es un aporte bastante importante que nos ha hecho Bessie Ríos a través de sus ideas o sus preguntas que está haciendo. Por ejemplo, dice, ¿qué procesos de capacitación se les están dando? Si es que hay, dice, para los privados que quieren trabajar, si capacitación no hay trabajo, dice, ¿cómo nos puede demostrar que esta gente dejará de extorsionar para ganar salario mínimo, por ejemplo? Escuché a varios privados que decían que querían trabajar, pero no de mozos, en bodegas. ¿Qué credenciales tienen para ser, dice ya, gerentes, o sea, o que ellos puedan aspirar a otros cargos? ¿Por qué se mantiene esa diferencia, por ejemplo, en el tema de los muertos y desaparecidos con medicina legal? Bueno, son varias ideas ahí. Bueno, comienzo por lo último y saludos a Bessie. La diferencia, ya lo explicó Medicina Legal, es que ellos no tienen la misma capacidad de procesar la información que tiene la Policía Nacional Civil. En ese sentido se podría decir que lo que Medicina Legal presenta es una especie de información en bruto que quien la termina procesando es la Policía Nacional Civil, que es la que le da seguimiento a los casos. Desde esa perspectiva entonces los datos más consistentes son los de la PNC. Por el otro lado, yo quisiera decir que a 6 meses la respuesta social a este acontecimiento que se ha abierto en El Salvador todavía sigue en espera, ¿verdad? Se ha planteado el problema del sistema penitenciario, se ha planteado la necesidad de aperturar oportunidades para los jóvenes que están en la calle, se ha planteado la necesidad de abrir en los centros penitenciarios capacitaciones, talleres, etcétera, pero todo eso está en la retórica. Hasta hoy no hay absolutamente nada. Y quiero destacar esto por una cuestión.
porque el hecho que este proceso se sostenga ya por 6 meses, sin que hasta la fecha haya una respuesta concreta de parte de la sociedad civil, del Estado y de la comunidad internacional, es de alguna manera alentador, porque estos muchachos de alguna manera han venido demostrando tener la paciencia necesaria, porque ellos comprenden de que esto es un proceso que realmente es complejo y que va a requerir de espacios y tiempos necesarios. Lo concreto es que hasta hoy no hay nada, todas son propuestas, hay algunas manifestaciones de buena voluntad de la cooperación externa, de algunas iniciativas estatales, pero hasta hoy no hay absolutamente nada. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, precisamente eso nos lleva a plantear un poco una inquietud que se deriva naturalmente de esto, y es qué tanta sostenibilidad puede tener esto entonces en el tiempo, de quién depende, si es exclusivamente está en manos de las pandillas, de la otra parte de la sociedad en términos generales, todo este tema de oportunidades, o sea, qué le da la potencialidad de que esto sea sustentable en el tiempo. Vamos a una pausa, volvemos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial, y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Raúl, en el segmento pasado nos decías que efectivamente no hay nada concreto en términos de la respuesta que la sociedad puede darle a las pandillas para que se vayan reinsertando gradualmente. O sea, nos referimos a toda esta parte de los programas, ¿no? De las condiciones que se pueden dar desde fuera. Pero bueno, entonces decía, la pregunta inmediata para uno es, en términos de sostenibilidad, ¿qué es lo que puede hacer que este proceso se pueda sostener? O sea, 6 meses realmente es bastante, pues estamos hablando de la mitad de un año, pero claro, lo que se aspira en términos generales es a que esto se mantenga por siempre. Por supuesto. Yo te decía que en 6 meses no hay nada en términos concretos, pero sí hay manifestaciones importantes de la comunidad internacional. Hay que tomar en cuenta que a este proceso se le ha ido sumando la Organización de Estados Americanos, quien, atendiendo un llamado de las mismas pandillas, aceptó convertirse en observador y garante de este proceso. Por el otro lado, ya hay manifestaciones públicas de organismos como las Naciones Unidas que han expresado precisamente que para volver sostenible este proceso hay que invertir en el desarrollo de programas que habiliten oportunidades, que ayuden a resolver el problema del sistema penitenciario. Y de igual forma yo quiero comentarte que nosotros hemos estado junto con Monseñor en una intensa actividad de intercambio de ideas, de información con diferentes organismos de la cooperación externa, y quiero decirte que hemos encontrado una gran receptividad, y esa receptividad de alguna manera se ha expresado en el hecho de buscar de alguna forma cómo reorientar algunos programas, cómo buscar fondos frescos para apuntalar este proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo esperaría de que si bien es cierto, hasta hoy no ha habido nada en concreto, pero que en los próximos meses la situación comience a experimentar otra dinámica, y es la que empecemos a ver acciones concretas que permiten de alguna manera
ir revirtiendo la situación del sistema carcelario, y por el otro lado el impulso ya de pequeñas iniciativas pilotos de emprendedurismo que tienen como propósito abrir este escenario de oportunidades para la juventud en general, de la cual ya hemos estado hablando que es vital para consolidar este proceso. Raúl, ¿cuál debería ser el primer paso que debería registrarse? Porque vaya, estamos hablando en el tema penitenciario, ya hemos visto alguna información que se está trabajando en una granja, ¿no? Para poder ir trasladando allí algunos jóvenes, que 600 jóvenes, eso abriría pero bueno, todavía no está caminando esto. Se dice que va a estar habilitada para entrar en funcionamiento en mayo del próximo año. A ver, pero esto requiere de varias acciones paralelas. Por supuesto. ¿Cuáles deberían de ser los primeros pasos que desde tu juicio deberían de impulsarse? Bueno, hay que decir que por parte de las autoridades se está llevando adelante iniciativas que no nacen con este proceso, sino que se traían desde antes, ¿no? Se están gestionando algunos créditos internacionales que tienen como propósito mejorar un poco el sistema penitenciario. Se habla de la posibilidad de adquirir una cantidad significativa de brazaletes con localizador satelital para que todos aquellos que ya están en etapas de confianza o que están recluidos por penas muy menores pueda dársele una facilidad de libertad condicionada para ir desintoxicando un poco el hacinamiento. Mejorar un poco infraestructura. Se está trabajando por terminar la segunda fase del penal de Izalco. Se tiene proyectado abrir otras 2 granjas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto, en el caso de la calle hay, entiendo yo, ya gestiones, algunas de ellas casi materializándose, como es el hecho de inversiones importantes por parte de Estados Unidos que se derivan de este acuerdo del Asocio por el Crecimiento, que van en los próximos 5 años a impactar en el país porque va a haber una inversión significativa en temas de prevención. Y obviamente hoy con la nueva situación no hay prevención que pueda ser válida si no integra el elemento de apertura de fuentes de oportunidades. Raúl, y hasta este momento la sociedad, o por qué no decirlo de otra forma, el Ejecutivo a través del sistema penitenciario no ha hecho concesiones a las pandillas, no ha habido algo que le haya retribuido la decisión y esa buena voluntad que expresaba en algún momento de parte de las pandillas de disminuir los homicidios. A cambio de eso no ha tenido que ceder entonces el Ejecutivo en el sistema carcelario sobre todo. Bueno, lo que ha habido, y yo creo que esto no hay que confundirlo con el concepto privilegio, lo que ha habido es la devolución de restricciones que se le habían aplicado a algunos centros penitenciarios por el mal comportamiento que los internos habían estado teniendo. ¿A qué me refiero con estas restricciones? Reducirle la cantidad de miembros que los visitan, reducirles las horas de tiempo de la visita, impedir que sus hijos los visitaran, el hecho de estar informados a través de medios de comunicación masiva, que son derechos que la ley ya le confiere al privado de libertad. Podrá ser que a la gente no le guste esto, pero el sistema penitenciario nuestro está regulado por una ley que de alguna manera se ha colocado en el escenario de que ya no ve la cárcel como el área de castigo para el que ha infringido un delito, sino que todo lo contrario, lo ve como el espacio donde debe de rehabilitarse para poderse insertar, después de haber pagado su pena, por supuesto, a la sociedad como ente positivo y productivo. Ahora, nada de lo que se les ha dado y que ha trascendido a los medios, por ejemplo, la ubicación de plasma, de televisores, ese tipo de cosas, tiene que ver con haber una forma de ceder o de retribuir, porque entonces las pandillas disminuyen homicidios, nosotros en el sistema carcelario estamos haciendo este gesto. O sea, es porque ha habido un proceso. Es una visión de ir creando condiciones de buenas relaciones. O sea, si la persona se porta bien, ¿qué necesidad hay de mantenerle las restricciones que se le impusieron porque se portaba mal? Ahora, yo con esto de los plasmas y todo esto, se ha querido de alguna manera sobredimensionar este tema. Mira, William, si tú vas a cualquier casa comercial ahora y buscas televisores de aquellos obsoletos con un gran cajón, ya casi no existen. Y la diferencia entre el precio entre uno de pantalla plana
y uno de los antiguos casi no es relativa. En ese sentido, si tú vas y adquieres un recurso, pues tú adquieres lo que de alguna manera tecnológicamente se corresponde con el nuevo momento. Bueno, pero el punto es si esos televisores han estado ahí o no. Digo, más allá de si son plasmas o son de los monitores. De hecho, y nosotros lo hemos incorporado como parte de toda una visión de salud mental que busca de alguna manera mantener a estas personas ocupadas en otras cosas. Es que el sistema penitenciario nuestro, por efecto del hacinamiento, se ha generado una situación en la que tenés miles de personas hacinadas sin hacer nada, ¿verdad? Y eso da lugar a que la gente empiece a desarrollar su mente para hacer cosas malas. Yo te digo, yo llego hoy a un centro penitenciario y veo a 800 gentes en un plasma, como dicen algunos, de 30, 40 pulgadas, viendo el partido de la selecta. Yo por lo menos digo, qué bueno que estos 90 minutos, estas personas no están pensando a quién molestar, sino más bien están ocupando su mente en cosas sanas, ¿no? Eso no debería de verse con escándalo. Raúl, ¿crees tú que se está institucionalizando este proceso? ¿Tiene todas las señales, los hechos concretos para pensar de que es un proceso que se ha ido institucionalizando? Digo, la diferencia entre algo informal y lo que puede ser ya como algo serio y responsable. Por supuesto, mira, o sea, de hecho esto es un tema que por lo complicado que es, ha habido que venirle ganando cierto tipo de confianza y obviamente nunca el gobierno ha negado de que ellos han jugado un papel de facilitación de este proceso, nunca lo han negado. Tampoco Monseñor y yo hemos negado el papel que hemos jugado como facilitadores del entendimiento entre las pandillas, ¿verdad? Eso de alguna manera ya es un hecho que permite darle confianza a la gente de que sepa de qué es lo que está pasando. Ahora bien, esto ha ido generando, en la medida que ha ido avanzando, ha ido generando mayores niveles de confianza, y hoy tú tienes organismos internacionales que han manifestado de manera muy seria y muy responsable que ven este proceso como un proceso inédito que ha roto el esquema de América Latina, donde la tendencia es a que la violencia tiende a incrementar día con día. Nosotros hemos hecho algo sin precedentes en el país y en Latinoamérica y quizás en el mundo, y es que no solo hemos parado la tendencia ascendente, sino que la hemos logrado reducir drásticamente. Esto es un hecho que está llamando la atención del mundo entero. Hay gente que está viniendo, medios de comunicación, universidades de diferentes partes del mundo a conocer del proceso, porque aquí en El Salvador, valga decir que pese a nuestra estrechez territorial y nuestra poca importancia política y económica, estamos en este tema dándole una lección al mundo. ¿Y la lección cuál es? Que cuando los problemas se vuelven tan complejos, la única forma de resolverlos es por la vía civilizada del diálogo, que es lo que hasta ahorita nosotros hemos abierto. Perfecto, vamos a la pausa comercial, regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Raúl, explícanos un poco hasta dónde es que se está involucrando Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, estos organismos internacionales que tienen mucho peso y que, bueno, y lo comentábamos antes de comenzar la entrevista y lo decía yo, que ya cuando uno ve la participación de estos organismos, no necesariamente participando de manera deliberante, sino con solo expresando opiniones y dando el beneficio de la duda a todo este proceso, uno dice, bueno, aquí algo está pasando para que a nivel de Naciones Unidas, de la OEA, haya ese nivel de opinión o que esté cambiando, pues que no sea necesariamente la misma opinión que podemos tener aquí en el país algunos sectores, o sea, o algunas personas que, claro, por el mismo problema que se ha vivido y la experiencia, pues yo creo que también es comprensible que en el país pueda haber sectores con muchas desconfianzas y temores, pero ¿qué significa ese mismo hecho? Bueno, en el caso de la OEA hay que decir que el involucramiento es pleno, ¿verdad? Vino el secretario general, claro, de la OEA, Insulza, y vino, habló con los privados de libertad, respondió positivamente a una solicitud de ellos de que se convirtiera en observador y garante, y de hecho, para darle seguimiento al proceso, la OEA ha nombrado al secretario multidimensional Adam Bradwell para que le dé seguimiento específico al tema. Él es parte ya de una figura que se ha creado que se llama el Comité Técnico para el Seguimiento de este proceso, donde participa la OEA, va a participar también un representante de una entidad que está involucrando al sector productivo del país, va a integrar también a Monseñor Colindres y a tu servidor como facilitadores del proceso, y este comité técnico le ha solicitado al señor presidente de la República que nombre como enlace oficial entre este comité técnico y el Estado salvadoreño al ministro de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés. En el caso de la ONU, hay que decir que se ha involucrado a través de su representación local, que está involucrada dándole seguimiento al tema y buscando todas las formas de cómo se le va a apoyar. De igual manera hay que decir que la Unión Europea también está interesada en el tema. Hemos hablado con representaciones del gobierno de Gran Bretaña, hemos hablado con el embajador de México, hemos hablado con el embajador de España, hemos hablado con representantes de AID, o sea, nosotros hemos estado haciendo una gestión importantísima en la búsqueda de lograr de que este proceso se vaya institucionalizando, se vaya convirtiendo lo más serio posible, porque de algo estamos convencidos, de que este proceso llegue a feliz término no depende exclusivamente de la capacidad de gestión que tengamos Monseñor Colindres y yo, o del apoyo que nos brinde el ministro de Seguridad Pública. El éxito de esto va a depender de que toda la sociedad salvadoreña, el Estado salvadoreño, con apoyo de la comunidad internacional, sumemos capacidades para dar respuesta a los problemas que son evidentes, que están ahí en la calle. Nadie puede negar de que el sistema penitenciario nuestro es un sistema colapsado. Nadie puede negar que la juventud salvadoreña en general está carente de oportunidad. Entonces, trabajar por dar respuesta a eso, pues es el desafío del momento. Y si hay algo que hay que reconocerle a los miembros de pandillas, es que con este proceso que aperturaron, han permitido que El Salvador tenga como uno de sus principales temas de discusión nacional estos problemas. Ahora, Raúl, ¿cómo hacer para que esto se pueda convertir, se vaya trascendiendo y se convierta en una política de Estado? Porque hasta hoy es un proceso que está ahí, pero tendría que irse interiorizando a nivel de gobierno y hacer lo que vaya trascendiendo, pues, o sea, porque me imagino que el punto es, y algunos sectores le expresan a manera de preocupación el hecho de que si no es una política, si no está dentro de una política de Estado, termina este gobierno su gestión, terminan estos funcionarios y esto se acaba. Pues yo soy partidario de una tesis. Yo creo que el gobierno de alguna manera tiene que ir tomando algunas posturas un poco más claras sobre este tema, pero no necesariamente con el propósito de que él lo asuma, porque si hay algo que hay que decir que le ha permitido éxito a este proceso, es que quienes hemos facilitado los entendimientos entre las dos principales pandillas somos miembros de la sociedad civil,
ellos le confían mucho en esa figura, confían mucho en la figura de la Iglesia Católica, confían mucho en la figura de Monseñor Colindres, quien se ha ganado el respeto y el cariño y muchas otras cosas más de parte de los miembros de pandillas. En ese sentido, pues yo creo que no se trata de que el Estado venga y asuma hoy el proceso. No, yo creo que de lo que se trata es de que el Estado, desde sus posibilidades, asuma la parte que le corresponde. Y la parte que le corresponde, ¿cuál es? Es la de trabajar por dar respuesta a aquellos problemas que son de su competencia. Y por supuesto, la sociedad civil, las iglesias, todos tenemos que ir haciendo nuestra parte. De tal forma, entonces, que esto se convierta en una acción de país, que trascienda inclusive a los límites de la gestión gubernamental de un determinado gobierno, porque mi aspiración es que este tema, que no es fácil de resolver, tenga la garantía de que cualquier gobierno que llegue en el 2014 tenga que verse obligado a darle continuidad, porque esto es bueno para el país. Por eso nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Al margen de que sea, Raúl, un gobierno de derecha, que vuelva Arena o continúe el frente. A mí no me interesa quién va a estar ideológicamente al frente del gobierno salvadoreño después del 2014. A mí lo que me interesa es que el que llegue tenga la capacidad de entender que este proceso es sumamente importante, que le genera un gran beneficio al país y que está obligado a darle continuidad. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Está con nosotros en nuestros estudios Raúl Mijango, facilitador de la tregua entre pandillas. Raúl, este proceso, bueno, evidentemente que ha trascendido no solo hasta los organismos internacionales que mencionábamos, OEA, Naciones Unidas. Ahora, leyendo alguna información que se generó la semana pasada, creo que fue viernes o sábado, donde se planteaba, bueno, habían declaraciones tuyas, ¿no?, en donde se planteaba la posibilidad de que las pandillas en Guatemala y Honduras también replicaran este proceso. ¿Qué ha habido alrededor de eso? ¿Ha habido contacto con Raúl Mijango o qué? Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, hace cerca de 3 meses yo recibí a una delegación de los miembros de las pandillas de Guatemala que venían a conocer del proceso, a que les explicáramos sobre sus características, y ellos verbalmente me expresaron la disposición de querer aperturar un proceso similar. Es más, hasta nos solicitaron de si Monseñor Colindres y yo podíamos contribuir en aperturar ese proceso en Guatemala. Por supuesto, la respuesta nuestra fue de que esa es otra nación que tiene sus propias normas, sus propias leyes, y que nosotros no podemos inmiscuirnos en asuntos internos de otros países, que era una iniciativa que por supuesto ellos tenían que buscar que progresara, ¿no? Y de igual manera hemos hablado de manera más indirecta con los miembros de pandillas de Honduras. Lo han estado haciendo directamente los miembros de las pandillas salvadoreñas, y lo que a mí me han expresado es que también allá hay disposición de querer replicar un proceso como este. De hecho, hay que decir
que en el caso de Honduras, Monseñor Emiliani estaba haciendo un gran esfuerzo por tratar de habilitar un proceso similar al salvadoreño. Por supuesto, Honduras y Guatemala tienen otras características, pero en el tema que está vinculado al tema de pandillas, se puede, con sus matices, desarrollar procesos como este. Y yo creo que si aquí ha tenido éxito en El Salvador, ¿por qué no lo va a tener allá? Si un elemento que le da éxito a esto es el compromiso de las pandillas a contribuir en él, y esa manifestación se está dando. Ahora, Raúl, pero bueno, la parte que tiene que ver con todo esto del crimen organizado, involucramiento, narcotráfico, le aplica matices distintos a las pandillas de Guatemala, Honduras, El Salvador. Por supuesto, hay que decir que en el caso de Honduras y de Guatemala, el fenómeno principal generador de violencia no son las pandillas, allá es más el tema del crimen organizado, narcotráfico. Hay que revisar en el caso de Guatemala la incidencia que tienen los cárteles mexicanos, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso salvadoreño, la diferencia es que aquí las pandillas son demasiado fuertes, ¿verdad? Eso les ha permitido a ellos mantener cierto nivel de independencia de las otras formas de crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Por supuesto, en algún momento han tenido alguna relación, pero no hay dependencia. Y el hecho que no haya dependencia es una ventaja para el país, porque aquí hay que decirlo con franqueza. El narcotráfico y el crimen organizado tienen lo que las pandillas salvadoreñas adolecen, que es dinero y armas. Si hubiese una relación mucho más estrecha y el crimen organizado le abasteciera de los recursos que las pandillas salvadoreñas no tienen, esto tendría al país en una situación tremendamente difícil. Y eso no es como querer un poco asustar, no es exagerado. No es exagerado, es la realidad. Inclusive yo lo he expresado como un elemento de ventaja que ha permitido que este proceso avance más, porque ellos son más independientes en este tema. O sea, dentro de esta complejidad, esa es como una ventaja entonces. Por supuesto, te puedes imaginar si tú tuvieras 70 o 80 mil hombres armados y con una gran cantidad de recursos económicos para moverse, no habría capacidad nacional de poderlos enfrentar. Bueno, pero tampoco es tan automático que van a haber 70.000 personas y 70.000 armas, o sea, un proceso. Pues puede ser automático, acordate de que hay procesos que comienzan con desigualdades en cuanto a los recursos y al final terminan con recursos sobrados, ¿verdad? Entonces, yo espero de que eso no suceda en El Salvador y por eso creo que es válido hacer el esfuerzo que actualmente estamos haciendo. Bien, hacemos otra pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco de... Hubo una denuncia esta semana que recién pasó, Raúl, del padre Antonio Rodríguez, de amenazas. También ha habido declaraciones de Monseñor el día de ayer en la homilía, donde planteaba sobre el tema de extorsión y decía que incluso los curas tampoco se han escapado de esto. Bueno, hablamos de esos temas después de la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Raúl, decíamos la semana pasada, el padre Antonio Rodríguez denunció algunas amenazas. ¿Qué ha pasado con el padre Antonio? Él en el pasado estuvo bastante reticente a todo este proceso. Tengo la impresión que distanciado, alejado o totalmente fuera de esto. De hecho, el padre Rodríguez, hay que decir que desde hace varios años ha venido trabajando en este tema, principalmente con lo que él ha dado por llamar con miembros retirados de pandillas, y ha estado permanentemente dándole seguimiento. Creo que también ha tenido espacio para gestionar recursos, para desarrollar las acciones que él ha tenido. Obviamente también hay que reconocer que en algún momento él se presentó como representante de los miembros de pandillas y solicitó que se abriera un proceso de negociación con el Estado, donde él era como el vocero oficial de las pandillas, ¿no? Obviamente en aquel momento esa iniciativa no prosperó, creo que no porque no fuera válida, sino por la forma en la que quizás se presentó. Hoy que aparece este proceso que se apertura el 9 de marzo, yo percibo de que en el padre Antonio lo que ha habido es un poco quizá de celo, pues porque él no es el protagonista principal de este escenario. Sin embargo, yo he de reconocer que él ha hecho un buen trabajo. Lamento que en lugar de sumarse al esfuerzo para fortalecer capacidades, haya asumido en algún momento posiciones inclusive de detracción del proceso mismo. Sin embargo, en la medida que el tiempo ha ido pasando, él vaticinó de que la tregua era una farsa, de que esto se iba a caer y todo eso, cosa que no ha sucedido, y eso está de alguna manera provocando también una transformación en la forma en la que el padre Rodríguez está viendo este tema. De hecho, yo he sido invitado a un evento el día de pasado mañana, donde quien invita es FESPAD y los pasionistas, a los cuales representa el padre Rodríguez, y me han invitado para que dé una exposición sobre este tema, ¿no? Eso implica que de alguna forma... ¿Sí estará ahí en esa exposición, en ese evento? Por supuesto. Eso implica que ya hay una transformación en cómo ver este tema, y yo esperaría que en adelante, en lugar de estarnos confrontando, nos estemos cooperando para hacer que este asunto camine con mucha fuerza. Sobre la denuncia en concreto que él ha expresado, se desconoce, entiendo yo que no hay indicios que lleven a esa conclusión. Sin embargo, las autoridades, por lo que a mí me han dicho, han tomado muy en serio el tema y están llevando adelante un proceso de investigación para esclarecer el caso. Ya, y en el tema de homicidios, Raúl, de extorsiones, que es la otra parte que también es muy sensible en este país. Bueno, las autoridades decían la semana anterior que han disminuido las extorsiones en 9.8%, que es una cantidad importante, pero vaya, Monseñor decía el día de ayer que incluso los curas algunos han sido extorsionados, en otros momentos pues también se les ha entendido cuál es su papel y su rol, y los curas han expresado que tampoco manejan cantidad de dinero. Pero el tema es que ha ocurrido esto. En el tema de extorsión, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto se puede hacer como para que haya una disminución? ¿O es mucho más sensible en tanto se asume de que la parte de la extorsión y ese dinero que entra por ahí a algunas familias de pandillas ha permitido justamente a los hijos, a las esposas mantenerse? Por supuesto, siempre lo hemos dicho, la perspectiva nuestra es hacer que los miembros de pandillas renuncien al cometimiento de cualquier tipo de hechos delictivos. Hubo que dar prioridad, obviamente, al tema de los homicidios, pero hemos estado hablando sobre el tema de las extorsiones, y yo te puedo decir que hay esfuerzos de parte de ellos en ir disminuyendo este tema, y ya, por un lado, la Fiscalía General de la República hace un par de días acaba de anunciar de que según su registro hay una reducción del 18% en el tema de extorsiones. Por supuesto, no es una reducción tan drástica como la que se produjo en el tema de homicidios, ¿no? Y eso hace que la sociedad todavía sienta el peso de este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que en la medida que todas las gestiones que estamos realizando para mejorar el sistema penitenciario, para habilitar oportunidades para los jóvenes, etcétera, en la medida que eso se vaya materializando, eso va a ir permitiendo que este tema de las extorsiones también sufran un descenso significativo, y eso permita ir recuperando mayores niveles de confianza en la ciudadanía.
repito, no es fácil porque aquí estamos hablando de un problema de subsistencia. Sin embargo, si somos capaces de ir creando formas alternativas que garanticen formas de sobrevivir por vías no ilícitas, de hecho, eso va a permitir ir reduciendo el cometimiento de este tipo de delitos. Raúl, pero entonces es mucho más complejo resolver el tema de extorsiones que el mismo tema de homicidios, que digo, por la magnitud y el impacto que tiene en términos de vidas, uno asume, bueno, el tema de homicidios es tan grave y sin embargo ahí se ha tenido una incidencia de manera inmediata, pero en el caso de los homicidios es por la cuestión, todo este tema de subsistencia. Sí, o sea, es que las dos cosas son complejas, es que unas están entrelazadas con otras, o sea, acuérdate que para que la extorsión sea eficaz hay que pasar por el hecho de la amenaza, y la amenaza si no tiene una expresión concreta no vale, pues, o sea, el tema homicidios está interrelacionado con el tema de, ¿cómo se llama?, de extorsiones. Yo espero que en la medida que este proceso avance y se consolide, en esa medida toda la tendencia que hasta ahorita hemos generado de que todo lo que tiene que ver con hechos delictivos va hacia la baja, por supuesto en unos tipos de delitos más que otros, pero la tendencia en general es que va hacia la baja. Y esto, William, repito, es algo sin precedentes en el país. Es un hecho histórico, es un hecho insólito, es lo mejor que a la sociedad salvadoreña le pudo haber ocurrido en los últimos 30 años. Y yo aprovecho para decirle nuevamente a todos de que es lógico que hayan dudas, es lógico que hayan resentimientos por el daño que esta gente ha generado. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir viendo hacia atrás o vamos a ver hacia adelante? Porque hacia adelante lo que tenemos es una gran oportunidad, y la oportunidad es de que podamos lograr como país salirnos de los listados en los que nos colocaban como uno de los países más violentos del planeta e ir recuperando los niveles de paz social que son básicos para que pueda reconstruirse el tejido productivo nacional. Y en este momento entonces, ¿en qué posición se ubica el país en el tema de homicidios? ¿En qué nivel estamos? Yo entiendo de que ya como país nos hemos desplazado, no sé exactamente en qué posición se nos coloca, pero ya no somos uno de los países más violentos del planeta. Lo fuimos el año pasado, pero hoy ya no lo somos. En ese sentido, pues, hay que decir que este es un logro importantísimo y que debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo. Este proceso que se ha abierto, yo lo veo como algo irreversible. ¿Verdad? Confirmo cada vez que puedo la voluntad de los mismos de Pandillas en seguir contribuyendo en esto que ellos dieron por llamar ser ya no solo el problema, sino que parte de la solución. Y ese papel lo están jugando muy bien. Raúl, bueno, de alguna forma lo tocamos ese punto, pero vienen elecciones en 2014. ¿Será que este tema no se puede mantener ausente de la coyuntura electoral? En el pasado, evidentemente, fue un tema mano dura, súper duro, y todo eso fue parte de la estrategia electoral de los partidos. ¿Será que ahora no vamos a ver este tema también siendo utilizado de esa forma? ¿Es posible que se mantenga al margen de toda esta situación de campaña electoral? Desde que iniciamos este proceso, una de las cosas que con Monseñor Colindres estábamos plenamente convencidos es que si este proceso se infestaba por la dinámica político-electoral, no tenía posibilidades de futuro. Por eso es que al inicio, inclusive, nosotros pensamos mucho de si comenzar el proceso antes de la elección del 11 de marzo o hasta después del 11 de marzo. Ya hemos explicado las razones por las cuales al final se tomó la decisión de adelantarlo. Sin embargo, yo sí creo que la parte política debe en este momento estar convencida de que este es un tema que es de interés nacional, este es un tema de país, que debe estar por sobre cualquier interés político partidario, y que en ese sentido, pues, las diferentes expresiones que van a competir por la silla presidencial en el 2014 deberían de tener sumo cuidado en no infestar políticamente este tema, porque eso le puede hacer mucho daño. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Raúl. Interesante la conversación. Muy amable. Gracias, William.
Y bueno, gracias terminamos. a todos los televidentes. Perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Mañana estaremos abordando el tema de medicamentos, sobre todo con la ley que se aprobó hace algunos meses y el impacto que esto tendrá en el precio de los medicamentos. Reitero, medicamentos, no alimentos. Nos vemos entonces mañana. Que pasen buen día.